Cuando nos presentan ciertos platillos podemos decir con facilidad, no gracias, ya sea porque estamos llenos, o tal vez por desagrado a alguno de ellos. Y esto tiene mucho que ver con tu control hacia tu propio cuerpo. Pero, ¿te imaginas comer todo lo que esté a tu alcance y aún así seguir teniendo hambre? Insólito, ¿cierto? Pues este caso es de los pocos que se tiene registro sobre un hombre que comía de todo sin saciarse. Y recalco, de todo, sin importar lo que fuera. Situémonos en la tumultuosa Francia de finales del siglo XVIII, en donde la población de Lyon vio nacer en 1772 a un niño cuyo nombre fue Tarrare, que cabe destacar algo importante. Ni la fecha de su nacimiento, ni su nombre completo han sido revelados con exactitud. Sin saberlo sus padres, su hijo, a los pocos años se convertiría en un personaje único que desafió a la ciencia y dejó a todos perplejos por una particularidad que lo diferenciaba del resto de los habitantes: su capacidad de devorar toda clase de objetos y animales, sin demostrar molestias. Aterraba a todo aquel que lo veía en las calles. A veces ni masticaba, solo tragaba sin hacer algún tipo de mueca, algo que al niño le parecía normal. A Tarrare le tocó una época muy complicada en la historia de su país, y también un tiempo difícil para las personas que enfrentaban una condición genética muy distinta al resto, de ahí que frecuentemente sufriera maltratos y vejaciones. Y esto se complicó en su adolescencia, pues su apetito comenzó a aumentar de forma incontrolada. De acuerdo a los registros en publicaciones como Anomalías y Curiosidades de la medicina de George Glue y Walter Pyle, Tarrare se podía comer la mitad de un buey, ladrillos, gatos o cachorros de perro, además de alimentarse de lo que había en su casa, lo que causó que sus padres lo corrieran de ella, pues además del miedo que les daba por la forma en cómo comía, ya les era imposible costearla. Tras salir de ella, con nada más que una manta, buscó empleo, pero nadie lo contrató para algo digno. Ante la necesidad, se vio obligado a unirse a una banda de ladrones y sexoservidoras, antes de ser telonero en un circo callejero en los bulevares de París, cuyo dueño solo lo quería para explotarlo. Su espectáculo prácticamente se basaba en tragar grandes cantidades de objetos que le entregaba el público. Incluso ingería hasta animales vivos, que dejaba horrorizados a más de uno, al tiempo en que otros le gritaban monstruo. Así transcurrieron los años, y Tarrare ya normalizaba este tipo de abuso. Para 1788, probó suerte en otros puntos de París, en donde cientos de personas lo conocieron en su show, y recomendaron a sus amigos, asegurando que era un espectáculo único y a la vez abrumador. Pero no pasaría mucho tiempo para que fuera intervenido de emergencia debido a una obstrucción intestinal. Los médicos se extrañaron al saber que comía todo lo que estuviera en su camino, pues su complexión no era de un hombre que comiera de manera incontrolable. Pesaba alrededor de 45 kilos y medía aproximadamente 1,70 a los 17 años. En el hospital lo trataron con laxantes hasta vaciarlo, y quienes lo conocieron decían que su boca era grande, tenía mal aliento, dientes manchados, y su rostro les causaba repulsión. Algunos testigos aseguraron que a pesar de que su cuerpo era delgado y que desafiaba cualquier explicación lógica, su estómago, cuando estaba vacío, lucía como una bolsa colgante. Pero una vez que comía, el estómago se inflaba como un globo de manera impactante. También se afirmó que sudaba demasiado, olía de forma desagradable cuando comía de manera descontrolada y sin importar que estuviera a una distancia considerable. Y esto tenía una explicación perturbadora, pues según los doctores que estudiaron su caso, Tarrare, cuando le daban atracones, comía vísceras sobrantes de las carnicerías e inclusive basura de las alcantarillas, además de ratas, culebras, cucarachas y demás animales e insectos muertos que se encontraban en su paso. Tarrare nunca subió de peso de forma excesiva, de hecho se mantuvo en el mismo por años. Sufría diarreas crónicas e inexplicablemente
Nunca se le vio vomitar. A pesar de su condición, Tarrare pasaba como una persona cualquiera. Tal vez solo había una limitación en cuanto a su lenguaje y capacidades, pero esto se debía a que no tenía una formación académica. Sin embargo, él siempre tuvo en mente superarse y tener una buena calidad de vida. Su vida tomó un giro aún más peculiar en 1789, durante el estallido de la Revolución Francesa. Durante la Guerra de la Primera Coalición, Tarrare se unió al ejército revolucionario francés. Ahí conocería a muchos soldados que le daban todo lo que tenían en su poder para poder saciar su hambre de frente a la hambruna. Esto lo llevó a ser hospitalizado y a ser usado como experimento humano. Los médicos querían saber cuál era su límite. Le dieron objetos extraños y de distintos tamaños, animales vivos y muertos, y nada los saciaba. Fue entonces cuando el general Alejandro, queriendo hacer uso de sus habilidades, lo empleó como mensajero con la esperanza de que pudiera llevar documentos cruciales a través de las líneas enemigas. Y sí, tal y como si fuera un buzón humano. Para esto, el general envió un mensaje a través de su estómago, y la estrategia era que una vez que llegara a su destino, hiciera sus necesidades y se aplicaran sus órdenes. Pero las cosas no salieron como lo esperaban, ya que Tarrare fue capturado por el ejército prusiano, torturado y sometido a abusos antes de regresarlo a las filas francesas. Tarrare, tras dejar el ejército, tomó otro rumbo, y debido a su apetito insaciable, fue llevado nuevamente al hospital para ser atendido. Pidió a los médicos que lo curaran de este mal, pero ningún tratamiento sirvió. Su capacidad para ingerir cantidades descomunales de comida, animales vivos y objetos extraños seguía impactando a los médicos. Incluso en las noches se escapaba y se adentraba a lugares impensables. Por ejemplo, a las morgues. Y ya te imaginarás qué intención tenía. Pero por suerte, el vigilante impidió que hiciera una atrocidad. Pero tras beber la sangre de otros pacientes, generó consternación y desconfianza. Y fue expulsado del hospital bajo sospechas de que pudo haberse comido a un bebé. Algo que jamás se aclaró, pero que en su momento le trajo una pésima impresión ante la sociedad. 4 años después, Tarrare ya vivía en Versalles, continuaba con su vida y trataba de no rodearse de personas. Pero su vida parecía estar marcada por la tragedia, y su final no sería la excepción. En 1798, Tarrare, aquejado de debilidad y postrado en una cama de hospital, confesó al único médico que le interesaba su caso, que se había tragado un tenedor de plata años atrás. Pensó que era la causa de su deterioro físico, pero una vez que el médico lo examinó, diagnosticó tuberculosis avanzada. Su vida llegó a su fin un mes después, tras un prolongado episodio de diarrea. De esta manera, la vida de uno de los personajes más enigmáticos de la historia se cerró. Y tras esto, no se volvió a hablar de él, sino hasta años más tarde. En la historia de la gastronomía, Tarrare es de esos personajes que son utilizados para describir todos los excesos a la hora de comer, pues su caso es tan difícil de creer como de explicar. Empezaba con una manzana y podía devorar una cesta entera en minutos. Aunque el misterio de Tarrare persiste, se cree que padecía de polifagia, una intensa necesidad de querer comer, lo cual también está vinculado a un trastorno psicológico o una alteración hormonal. Pero para su época, era únicamente un tipo raro. Sin embargo, esto iba más allá, pues la necropsia reveló varias anomalías en su anatomía, incluyendo un esófago extremadamente amplio y un estómago inusualmente grande, lleno de úlceras y pus, reflejo de su insólito apetito a lo largo de su vida. Y en cuanto al tenedor que había tragado años atrás, nunca fue hallado. Aunque Tarrare ha sido identificado como el único humano
en padecer esta condición. Hay otro caso que de igual manera es extraño y que nunca fue estudiado por la medicina. Me refiero a Charles Domery, un soldado polaco conocido por tener su apetito inusual, que lo llevó a devorar gatos, ratas y, en una ocasión, intentó comerse una extremidad humana. Charles nació en 1778 y murió en 1800, y su caso dio mucho de qué hablar en su época, pues él, en un solo día comió varios kilos de carne cruda, velas de cebo y 4 botellas de porter, y tras ingerir todo lo anterior, no defecó, orinó o siquiera vomitó. Pero de él sería interesante hablar en otro video. Si te gustó el video, por favor ayúdame con tu like y compártelo con tu familia y amigos, me ayudarías mucho. Y antes de finalizar quiero enviarte un fuerte abrazo, Santiago Hurtado Neira, ya que este video fue gracias a tu sugerencia. Yo soy Laura y te espero en el próximo video con una historia nueva, que seguramente será aún más estremecedora. Hasta la próxima.